vivo, comemos un poquito tarde, pero estamos acá con ganas de compartir este Evangelio glorioso y bueno, como siempre hacemos, un poquito cada uno, compartir la palabra. Yo quería compartir un poquito con el Salmo 119, es el salmo más grande de la Biblia, pero es el salmo más uno de los salmos más poderosos, porque están todas las letras del alfabeto hebreo. Ellos no es como nosotros, ellos tienen 22 letras y son 22, pero vamos a leer algunos versículos nomás. Y dice así, en el 119, versículo 25, dice. A veces pasa esto, ¿no? En el ser humano, en la creación de Dios que somos nosotros, abatida está hasta el polvo, está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y qué poderoso, ¿no? Que cuando nosotros a veces lo sentimos batido, a veces lo sentimos luchado, a veces lo sentimos cansado, pero tenemos una promesa poderosa que dice, vivifícame según tu palabra. Sabemos que la palabra de Dios no es como un diario, no es como una revista. La palabra de Dios es espíritu y vida. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es como un martillo que golpea. Amén. La palabra de Dios es como un silbido apacible. Amén. Porque Dios habla de muchas maneras. Pero la palabra de Dios también dice que los limpia, los purifica, los santifica. Amén. Y nos da vida y vida eterna. O vida y vida en abundancia. Por eso cuando nosotros en el transcurso de toda nuestra vida, Dios va a permitir que a veces nos sintamos abatidos, hasta el polvo, ¿no? Hasta lo sumo, ¿no? Pero tenemos la promesa que si buscamos de Dios a través de su palabra, Él lo va a vivificar, Él lo va a renovar, Él lo va a fortalecer. Amén. Porque es espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Jesucristo siempre enseñaba que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La importancia, no solamente de leer la palabra, sino de hallar la gracia para que esa palabra sea el pan de cada día, para que esa palabra llene nuestros corazones, para que esa palabra esté adentro nuestro. Tenemos que comer la palabra. La palabra es el pan espiritual. La palabra es nuestra fortaleza para que nosotros podamos amar su voluntad. A veces decimos que amamos a Dios o que conocemos a Dios y no sabemos ni siquiera ni un versículo de la Biblia. La gracia de Dios hace que nosotros hablemos y soltemos siempre la palabra de Dios. Amén. Jesucristo no hablaba humanamente, Él hablaba ungido por la palabra de Dios, por eso Él decía siempre, cuando se manifestaba a la gente, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Amén. Después cuando enseñaba, que a veces enseñaba cosas fuertes, porque Jesús habló más del infierno que de la salvación. ¿Por qué? Porque dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, y nosotros estábamos perdidos, sin Cristo. Amén. Por eso la palabra de Dios lo da vida. Bendito sea el Señor. Por eso dice así, ¿no? Como leímos, abatida está mi alma, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Que Dios nos dé esa fortaleza que necesitamos para poder, la palabra que nosotros leemos de la mente baje al corazón y se grabe en nuestros corazones. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Que esté tatuada en nuestros corazones, cada versículo de la Biblia, desde la primera hoja de la Biblia hasta el final, porque algunos quieren escuchar o leer alguna hojita de la Biblia, donde dice que Dios es amor, donde dicen que Dios es bueno,
donde dicen que la misericordia de Dios para siempre. Sí, es verdad, pero también Dios habla de otras maneras. Habla a veces de manera que los quiere corregir. Habla como un padre que no quiere que el hijo se pierda. Entonces tiene que hablar de una manera que a veces no nos gusta, pero es para bien nuestro. Bendito sea el Señor. Dice el 26, dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Qué bueno cuando uno se encomienda a Dios y espera la guía de Dios. Como siempre hablamos, a veces cambiando de un trabajo o mudarse de un barrio a otro. No podemos, el cristiano verdadero, entendido, no puede hacer eso por su cuenta. Tiene que orar, tiene que ser guiado por Dios. Dios le tiene que confirmar si tiene que ir o no tiene que ir. Porque la voluntad de Dios no cambia, siempre es perfecta y es buena, es mejor que la nuestra. La nuestra puede ser engañosa y llevarnos a alguna trampa. Hay millones de testimonios en la cual personas sin orar se mudaron, cambiaron de trabajo y les fue muy mal, por no ser humildes y consultar a Dios. Bendito sea el Señor. Te he manifestado mi camino y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Este salmista tenía humildad y le pedía a Dios, como nosotros tenemos que pedirle día a día, Señor, enséñame tu camino, muéstrame mis errores, ayúdame a conocer y a buscar tu voluntad, amén, que es buena y perfecta. Siempre entendamos que la voluntad de Dios es buena y perfecta, no cambia. Amén. Dios es perfecto en todo tiempo y en todo momento. No es que a veces Dios le emboca, a veces Dios tiene razón, no, Dios siempre tiene razón. Amén. Dios siempre es perfecto, Dios siempre es bueno, Dios siempre es misericordioso y Dios siempre pelea a favor nuestro cuando nosotros tenemos un corazón rendido a su bendita y santa voluntad. Aleluya. Hame entender el camino de tus mandamientos, decía. Hame entender. Acá hay un corazón cuando quiere obedecer. Hame entender el camino de tus mandamientos. A veces los cuesta. Como siempre digo, el testimonio mío, yo los primeros 3 años en el camino de Dios estaba mudo, no hablaba, escuchaba, leía, anotaba, subrayaba, escuchaba, leía y así. Oraba, hasta que después la gracia de Dios vino a mi corazón y empecé yo a crecer, a entender, a gozarme de su palabra, porque la palabra cuando la gracia del Espíritu hace que baja el corazón, ya no es más espada, se convierte como miel, como un bálsamo. ¿Y por qué? Cuando uno la ama, la obedece. Y cuando uno la obedece, es bienaventurado, es feliz. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. No solamente ser religioso, ir a la iglesia, comprarse una Biblia, bautizarse y vivir como uno quiere. No, uno tiene que negarse a sí mismo para que Dios obre a través nuestro, a través de su Espíritu, y podamos nosotros ser de bendición para muchas almas que están sin fe, sin Dios, sin esperanza, que están perdidas, que están en tinieblas, que no saben a dónde ir. ¿Por qué? El que está perdido no sabe dónde ir. Si no, no estaría perdido. El que está perdido necesita de un cristiano que le diga, este es el camino, amén, esta es la verdad, esta es la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Bendito sea el Señor. Qué bueno es leer la palabra y meditar sobre ella. Masticarla la palabra, masticarla, volverla a leer, anotar, ver que el Espíritu algo va a hacer en nuestros corazones cuando nosotros leemos con humildad, con respeto y con anhelo y deseo de aprender, amén, de conocer. Eso es muy importante. No leer así a lo corrido. Sí, me leí todo el Evangelio de Mateo y todo de corrido. ¿Y qué aprendiste? Y si lo leíste de corrido no vas a aprender casi nada.
Es preferible aprender un versículo con entendimiento, con sabiduría, qué significa ese versículo, porque un versículo lo va a llevar a otro versículo, y de ahí para acá, para allá, y la Biblia viene a ser como un rompecabezas. Recién estamos hablando de las revelaciones de Dios, ¿no? Amén. Que Dios va armando un rompecabezas, porque hay muchas personas que no han madurado, que no han crecido espiritualmente, dicen, y he escuchado, habrán escuchado ustedes también, no, lo que pasa es que la Biblia se contradice, porque acá dice una cosa y acá dice otra. No, la Biblia nunca se contradice. Amén. Lo que pasa es que hay que meterse en los tiempos de Dios, en el concepto de Dios, en por qué Dios dijo en esta manera y por qué Dios dice de otra manera. Las cosas es que Dios, según su voluntad, como Él es soberano, Él hace conforme sea el tiempo de Dios, el momento de Dios y las circunstancias de Dios, para que nosotros podamos entender en el Espíritu, no en la carne, porque la carne es ciega, nunca va a entender la voluntad de Dios. Pero si uno aprende a negarse a sí mismo, aprende a rendirse día a día a Dios, va a poder recibir la gracia de Dios, que Dios que hace con su soberanía poderosa, los abre el entendimiento, ahí como que baja la vida a nuestra cabeza, y a veces sin desmenuzarla, Dios lo abre el entendimiento, lo revela, por eso dice revela, que lo muestra la parte oculta Amén. de su palabra, de su voluntad, como está haciendo con mi hermano Rubén en muchas cosas lindas de Apocalipsis y tantas cosas nuevas que estamos confirmando. Amén. No es que mi hermano tiene revelaciones para él solo, no, él confirma lo que Dios le muestra, lo que muchos siervos en el mundo entero vienen afirmando. Pero en la mayoría de las iglesias, ¿qué es lo que pasa? Se dejan llevar por lo que la mayoría, el mundo va todo corriendo para allá y la mayoría corre. ¿Por qué corre? Porque la mayoría va para allá. Amén. Pero no hay que ir a la mayoría. La mayoría de los cristianos hablan en lengua y la mayoría de los cristianos, ¿qué son? ¿Hablan en lenguas carnales o hablan en lengua diabólica? Amén. ¿Por qué? Porque hablar en lengua no significa estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Es una manifestación que si es del Espíritu va a ser para edificación de la iglesia, no para confundir al nuevo, al que no entiende. Porque eso está todo escrito, que no se hace para confundir, sino se hace para edificación de uno mismo y para que haya un intérprete del don de lengua y pueda ser discernida esa frase que dijo el hermano o la hermana. Amén. Y todo sea para crecimiento y madurez espiritual. Amén. Pero no lo vamos a salir, vamos a seguir acá con esto un poquito más. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Ese es el Dios que predicamos, que Dios no cambia, Dios es un Dios de maravilla. Amén. Yo estaba hablando algo terrenal, ¿no? Porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Yo estaba como Dios, por eso me encanta y me gozo cuando Dios quiere hacer algo con su creación y Él sabe que es para su gloria. Amén. Yo hace rato lo meditaba y hoy lo medité esta mañana y ahora lo quiero compartir. Porque tal vez para algunos sea una tontería, para mí es algo glorioso. Yo quería comprarme una televisión de 32 pulgadas, porque tengo otra en la pieza, y bueno, una como esta me va a venir bien para mirar una prédica en el comedor, mientras yo cocino, lo que sea. Bueno, la cuestión que me compré una de 43 con el mismo dinero que salía una de 32. Amén. Gloria a Dios. Y yo el primer día dije, pero ¿por qué me compré tan grande? ¿Para qué? Y cuando la aprendí, cuando empecé a cambiar los canales, cuando empecé a ver las imágenes grandotas, todo así, digo, gracias Señor, porque tú elegís mejor que yo, porque ahora estoy contento que tengo de 43 pulgadas. Amén. O sea, ¿qué hizo Dios? Me sorprendió, porque dice que Él los conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos, porque Él los creó. Dice su palabra, ¿podrá el barro decirle al que Amén. lo formó, ¿por qué me hiciste así? Amén.
Y como Dios ya sabía que iba a estar en mi corazón el testimonio, a donde voy lo comparto. Y eso le gusta escuchar a muchas personas carnales, el testimonio material. Pero el testimonio material es añadiduría, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos el corazón de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo, la paciencia de Cristo, la benignidad de Cristo, la fe de Cristo, la perseverancia de Cristo, el gozo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Que seamos ricos espirituales. Después viene lo otro. ¿De qué me sirve a mí que yo tengo una pantalla más grande, de 43, 50, de 100 pulgadas, y tengo el corazón triste? Estoy en desobediencia, estoy haciendo malas cosas, y entonces no tengo gozo, no tengo paz, no tengo alegría, no tengo nada. Por más que esté todo el día en la iglesia orando. Acá no se trata de orar, de leer la Biblia, de bautizarse, sino de que buscar la comunión con Cristo. Buscar esa... Por eso dice que el cristiano verdadero no tiene que ser religioso. Amén. Con Jesús no tiene que haber una religión, tiene que haber una relación. Amén. Y esa relación tiene que ser continua. Por eso dice su palabra, orar sin cesar. ¿Qué sin cesar? Nosotros respiramos de vez en cuando o respiramos sin cesar. Bueno, así como respiramos sin cesar, así tiene que ser nuestra comunión con Dios. Pero es mucho, dirán algunos, pero no hay que ser tan fanático. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Amén. Porque fuimos creados para adorar a Dios. Es más, en la enseñanza del hebreo, nosotros cuando respiramos, hacemos... Y estamos diciendo Yahweh, Yahweh, Yahweh. No sé si el hermano sabía esa. Es o sea, es suavecito, pero estamos nombrando a nuestro creador, Amén. Yahweh. Como también se enseña que el verdadero nombre de Jesús no era Jesús, porque las vocales no existían, las vocales empezaron a existir la letra J creo que fue inventada hace 500 años más o menos, y el verdadero nombre de Jesús no era Jesús. Nosotros al castellano llegó como Jesús, pero el original es Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, el ungido, el untado. Y todas esas cosas las pone el Espíritu para aprender, porque siempre alguien pregunta y uno tiene que tener respuesta. Y tiene que estar también acompañada por la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a hacer un poquito más y ya le vamos a dar lugar a mi hermano Rubén. Se deshace mi alma de ansiedad. Primero dijimos de las maravillas, ¿no? Yo me maravillé, como decía el testimonio de la televisión, porque yo no quería, al final estoy contento y a todo el mundo, y mirá cómo hizo Dios, yo no quería, y al final siempre Dios elige mejor que nosotros. Amén. Por eso necesitamos la comunión con Dios. Quise hacerlo corto el testimonio, pero yo antes de comprar la televisión, acá la compré a 2 cuadras de la estación Varela, y en un momento hablo con Dios y digo, Señor, pero no encuentro al muchacho, ¿a dónde será, Señor? Muéstrame una señal, algo. Miro así, muevo la cabeza, un cartel gigante decía Iglesia de Jesucristo. Ahí me confirmó que estaba la voluntad de Dios, que estaba el Señor ahí conmigo. Porque nadie dobla una esquina y levanta la cabeza y ve una iglesia. No hay iglesia una al lado de la otra. Y después el muchacho se asomó en la esquina y me dice, hola, acá estoy. Después el chico me acompañó hasta la parada porque era re gigante. Me llamó un Uber, me instaló el Uber y el Uber me salió moneda y después la grandota así con la pantalla gigante, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Pero eso es añaduría, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos ricos espirituales. Rico en gozo, rico en amor, rico en perdón, rico en mansedumbre, rico en paciencia. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Rico en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y dice, después de las maravillas que Dios hace, dice, y se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Vuelvo a decir, susténtame. A veces estamos ansiosos. A veces estamos ansiosos, ¿por qué? Porque queremos esto, queremos el otro. ¿Y sabe por qué estamos ansiosos? Porque cuando el alma está vacía de Dios, se llena de ansiedad. Amén. Se llena
de cosas terrenales. Quiero esto, quiero el otro, quiero esto, quiero el otro. Y la carne dice que para nada aprovecha. Nunca se sacia. Es como los ojos. Dice que los ojos nunca se cansan de mirar. Siempre los ojos quieren más. Por eso tenemos que tener cuidado también con los ojos. Porque dice que el pecado entra por los ojos. Amén. Bendito sea el Señor. Por más que uno se ponga anteojos, el pecado entra igual por los ojos. Y si Dios me ve, está mirando a una mujer, está mirando a un hombre, no te ve porque tiene el ojo tapado, pero Dios te está viendo. ¿Con qué intención estás mirando? ¿Qué es lo que estás codiciando? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué sentido hay en tu carne? Lujuria, ¿qué sentido hay en tu carne? Hay de todo. Por eso, qué importante de llenarnos de Dios. No sé, cuando nosotros lo llenamos de Dios, la carne se seca, se marchita y ya no tiene más gobierno sobre nosotros. Y nosotros empezamos a vivir y a andar en el Espíritu. Amén. Con las promesas. Dice que el que vive en el Espíritu tiene paz y abundancia de... ¿Cómo te dice? Romano 8:4 por ahí. Ninguna condenación hay, no, ese es 8:1. Ninguna condenación hay con los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero 8:4 que dice que tiene, el que está con Cristo, tiene la paz, y recién te la tenía y se me fue de vuelta. Es una vida y paz, bendito sea el Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque estás aquí con nosotros. Amén. El que está lleno del Espíritu tiene vida y paz. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Jesús es una persona y Él está dentro nuestro. Y Él no está muerto, está vivo. O sea que está lleno del Espíritu tiene vida y paz. Amén. Y vida no temporal, no como el hombre terrenal, que tarde o temprano muere y va al cementerio y después va a juicio sin Cristo. Vida en abundancia y paz en abundancia. Amén. Como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Amén. La paz de Jesucristo vale más que el oro y la plata. Hay gente que tiene millones de dólares, millones de cosas materiales, edificios, casas, propiedades, todo, pero no puede dormir porque no tiene paz. Amén. Sin embargo, el cristiano que se entregó a Jesús, que recibió la gracia del Espíritu Santo, tiene vida y paz y está gozoso, tal vez con un mate cocido y un pan duro. Amén. Pero rico espiritual. Amén. Porque ese que tiene un pedazo de pan y un pedazo de pan duro, ve a uno mendigo y rompe el pan y lo parte y se lo convida al otro. Y el otro que está lleno de todo es mezquino. Por eso dijo el Señor Jesucristo, con esto termino, guardaos de toda avaricia. Amén. Guardaos de todo egoísmo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén. Tenemos que entender que la riqueza del cristiano, vuelvo a decir, tiene que ser espiritual. Y para que sea espiritual, el cristiano tiene que orar sin cesar, comunión con Dios, duro y parejo, todos los días. Señor, guíame con tu Espíritu Santo. Señor, búscame un alma necesitada para hablar de tus grandezas, de tus maravillas y de tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que le damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa, santa y eterna. Y le doy lugar a mi hermano Rubén para que él toque otro tema, porque vamos combinando los temas, pero todo es para edificación y de bendición para todos aquellos que aman a Dios y aman su voluntad. Amén. Amén. Y bueno, nosotros, yo voy a seguir con el tema del Apocalipsis. Amén. Ya habíamos empezado acá, ¿no? Sí, sí. Ya habíamos empezado. Amén. Así que vamos a ir por los sellos, por la apertura de los sellos, ¿no? De los 7 sellos de Apocalipsis. Ah, los 6, sí, eso me interesaba. ¿Cuál Apocalipsis? ¿Cuánto? Apocalipsis 6. 6. Bueno, mientras buscamos hoy, el Apocalipsis se llama, Apocalipsis no significa revelación, ¿no? Es el libro de las revelaciones. Amén. De lo que está por venir, ¿no? Ajá. Todo el Apocalipsis, ya le hemos explicado en otro video, pero bueno, por ahí si se conecta alguien. El Apocalipsis significa revelación y es los 22 capítulos del Apocalipsis tratan de los 7 años de tribulación que va a venir sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. En los posteriores tiempos. Y esto le fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos cuando estaba exiliado.
Santo Dios. el mismo Jesús se le aparece y le dice que escriba todo lo que vea, o sea, que le fue dado por visión, ¿no? Lo hizo entrar en sueño, en una visión, y le Amén. mostró todo lo que iba a acontecer. Y le dijo que escriba todo lo que ve y que lo mande a las iglesias, ¿no? Y bueno, yo le recalco esto porque la mayoría de las iglesias, en un 80%, enseñan de que la iglesia no va a pasar por tribulación. Y es totalmente erróneo porque está simplemente para qué se lo mandó entonces el Apocalipsis a las iglesias, si la iglesia no va a pasar por tribulación. Ujú. Porque en sí el Apocalipsis habla de los 7 años de tribulación, todo el libro de Apocalipsis habla de los 7 años de tribulación. Así que la iglesia va a pasar por tribulación y no es solamente por eso, no, sino por todas las evidencias que hay, que ya la hemos dicho en algunos otros videos. Y por ahí, cuando terminemos con esto, vamos a seguir con otras profecías, ¿no? Santo Dios. Amén. Pero bueno, y vamos a arrancar con la apertura de los sellos. Y estos sellos habla de un pergamino que tiene o sea, como un rollo, ¿no? Que está sellado con 7 sellos. Y cada vez que se abra un sello de ese pergamino, acontece algo en la tierra. Y bueno, y este es el primer sello, vamos a empezar a leer que es en Apocalipsis 6, ¿no? Ujú. Dice, el primer sello dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y este primer sello de este caballo blanco, los caballos de colores son simbólicos, ¿no? Es un simbolismo. Es Ujú. para que uno esté apercibido en el momento en que se encuentra, ¿no? Eh, y bueno, y este jinete que se salió con un arco, se le dio una corona, un arco sin flecha, ¿no? Y es porque este caballo blanco representa también la pureza, ¿no? Y es una pureza disfrazada, porque Santo. de lo que trata este jinete del caballo blanco, de este primer caballo que se describe en el Apocalipsis, este primer caballo blanco es la presentación del anticristo, ¿no? Cuando va a ser presentado el anticristo sobre la tierra, pero va a ser presentado primeramente como un líder político que va a venir a traer la paz mundial, ¿no? Y él se va a referir a la paz con un eslogan que dice paz y seguridad. Y bueno, este es el primer sello, habla de la presentación del anticristo en la tierra, no la de la manifestación del anticristo, que es otra cosa, Ujú. pero sí de la presentación, de cómo se va a presentar en la tierra, ¿no? Y digo, bueno, esto que del primer caballo blanco, porque después en otro, por ahí, si no me equivoco, aquí, en el capítulo 16 de Apocalipsis aparece el caballo blanco, pero el que lo montaba ese caballo es el Señor Jesús. Así Gloria a que, Dios. bueno, este primer caballo blanco no es así, porque muchos lo confunden con ese primer caballo, ¿no? Y esto nos habla de la presentación del anticristo sobre la tierra, que va a ser un líder político que va a venir a ofrecer paz y seguridad, a ofrecer un solo gobierno sobre toda la tierra y a obtener el dominio y control de todo, ¿no? Y una vez que tenga todo el dominio y control, se va a dar a conocer tal cual como es. ¿Y cómo va a ser el anticristo? Un ser cruel, que va a venir con dice que Satanás le da su trono y le da poder y grande autoridad, ¿no? Y esa va a ser la manifestación del anticristo, que va a ser más adelante, ¿no? Lo vamos a ver más adelante eso. Así que bueno, vamos a seguir con la apertura de los sellos. Y recuerden, cada sello que se abre, acontece algo en la tierra. Ujú. Y el segundo sello es este, que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz sobre la tierra, ¿no? Sobre la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el segundo Segundo. sello es
Es Bermejo. este caballo rojo, caballo bermejo, ¿no? Eh, es, es un caos sobre la tierra, ¿no? Cuando se abre ese sello se va a armar un caos sobre la tierra que va a ser quitada la paz sobre la tierra, ¿no? Van a estar todo turbado, todo un caos, ¿no? Un caos global en todo el mundo. Ese, la apertura del segundo sello va a ser así para que le dé lugar a lo que va a acontecer en el tercero, que dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite, ni el aceite ni el vino. Eh, a veces a veces lo está leyendo y a la vez lo está recitando de memoria y las palabras quedan cambiadas, ¿no? Pero es así. Y este sello, el tercer sello, nos está hablando de una hiperinflación terrible, de la hambruna que va a haber, de la hiperinflación que va a haber sobre la faz de la tierra cuando se desate ese sello, ¿no? ¿Y por qué decimos que va a haber una gran inflación, una hiperinflación? Porque dice que En la cual nunca la hubo, ¿no? no, nunca la hubo. Si hubo grandes hambrunas, ¿no? En Egipto, en otros lugares, ¿no? En Israel y en otros lugares, en tiempos anteriores, en los primeros siglos. Estuvo Abraham con una gran hambruna también que tuvo que descender a Egipto. Bueno, hubo esa gran hambruna, pero fue localizada. Esto va a ser No fue mundial. global, esto va a ser mundial. Claro, esto va a ser mundial. Esa hambruna fue localizada, ¿no? Sí. Era para cumplir un propósito de Dios, ¿no? Bueno, pero esto va a ser una hambruna mundial. Mundial. Y esta hiperinflación, ¿por qué decimos que va a haber una hiperinflación mundial? Porque a la apertura de este sello dice que 2 libras de trigo por un denario. 2 libras es casi 1 kilo, son 900 y pico de gramos. O sea, no llega a 1 kilo, ¿no? Pero es 1 kilo, pongámosle, redondeando. 2 libras es 1 kilo. Y dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, 3 kilos de cebada por un denario. Y que la cebada, no sé, muchas cosas no conozco que se pueden hacer con cebada. Sí, con la arena sí. Y un denario, si nosotros nos volcamos al tiempo bíblico, ¿no? Que dice que un hombre dueño de una viña salió a recoger en distintos horarios obreros para la viña. Y el salario de un día de trabajo era un denario. O sea que nos está hablando de que nosotros vamos a trabajar todo un día para ganar 1 kilo de harina. Claro. Sería un denario. Y ahora nosotros tenemos trabajo de 8 horas, otros 6, ¿no? Pero en el tiempo bíblico se trabajaba de sol a sol. Sí. O sea que acá vamos a estar trabajando de sol a sol para ganar 1 kilo de harina por día. Ese va a ser el sueldo. Toda la hiperinflación que va a haber, ¿no? Y dice, pero Dios tiene el control como tiene el control sobre todo, dice, pero no toques ni el aceite ni el vino, que era algo, en aquel tiempo era algo muy caro, ¿no? Que era algo muy necesario también. Sí. Porque el aceite se necesitaba para las lámparas, para todo eso, ¿no? Claro, sí, para la luz. Y eso demuestra también un dominio de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Este precede al tercer sello, ¿no? Que el tercer sello iba a ser una gran hiperinflación. Y acá nos está diciendo que va a haber hambruna, mortandad y que el nombre de este, claro, una gran sequía. Y que
Este sello tiene por nombre muerte, o sea que va a traer muerte ese sello, ¿no? Mm, Ya va a ser por hambruna, por mortandad de enfermedades, por espada, o sea, por guerras, por la fiera por fiera la de la fiera de tierra. la tierra. O sea que acá está la fiera de la tierra, se van Sí, sí, a como turbar en gran manera, ¿no? estarán los animales endemoniados y Amén. mordiendo y matando a la gente. Claro, todos turbados. Mm, Y tremendo. este es recién el cuarto sello, ¿no? Nos quedan 3 sellos más. Mm, Después dice, este también, este sello tremendo, dice, quinto. cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Santo Dios. O sea que acá cuando abrió el quinto sello, se vio en el altar, ¿no? En el altar de Dios se vieron las almas de los muertos que habían sido muertos por la palabra de Dios y del testimonio que tenían, ¿no? O sea, de los que están predicando la palabra, ¿no? Los que Sí, sí, estuvieron predicando la palabra también. sí, sí, de los siervos de Dios, Y dice, tipo mártires. claro, los mártires, sí, Mm, porque lo que van a decir, si está hablando de los que van a ser muertos, y ahora continúa que dice, y clamaban a gran voz diciendo, estamos hablando de los santos, ¿no? sí, A gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzga y nos venga. venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mm, Y a estos, cuando se le demuestra a Juan este quinto sello, la apertura de este quinto sello, él vio que estaban bajo el altar de Dios los muertos que habían, los santos que tenían testimonio de Dios y habían predicado la palabra, ¿no? sí, sí. Y que se le dieron vestidura blanca y le dijeron que descansen un tiempo más, porque todavía tenían que ser Esperar a que otro que tenía que ser completado el número de sus hermanos y consiervos que iban a ser muertos como lo fueron ellos, sí, sí. a causa de la palabra de Dios y del testimonio. De ellos, sí. O sea que no está hablando de impíos, está hablando de santos, santos, sí, de sí. cristianos, está hablando de creyentes, Claro, sí, sí, sí. de los que tienen testimonio de Jesús. Claro, O sea que, ¿quiénes son esos? La iglesia. claro, sí, sí. Los creyentes son la iglesia. Bueno, O sea que la iglesia está pasando por la tribulación. Acá sí, está la sí. evidencia. Ujú. Una de tanta evidencia, ¿no? Sí, sí. Dice, y el sexto sello dice, miré cuando abrió, todo esto dice Juan, ¿no? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, que está hablando de que el cielo mismo se desvaneció el cielo. Con las estrellas, con todo, desvaneció el cielo sobre la tierra, ¿no? Sí, sí. O sea, algo tremendo, tan tremendo, ¿no? Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Está hablando de todo tipo de gente, ¿no? Sí. De almas. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén, gloria a Dios. Escondieron de la ira del Cordero. O sea, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Dice. Señor Padre Santo, llamado. Lo que va a ser tremendo, ¿no? Que hasta al desvanecer de ese cielo, caer, la tierra se oscurece, la luna se pone roja de sangre, se desvanece el cielo, se caen las estrellas. ¿Quién podrá mantenerse en pie, no? Y dice
¿quién podrá mantenerse en pie en el tiempo de la ira del Cordero, ¿no? Y ahí nos está dando a entender que hay muchos de los santos que están pasando esa tribulación. Porque lo único que van a ser guardado, no quitado, guardado de la ira del Cordero son los santos, son los creyentes. Porque se nombran 3 tipos de ira en el Apocalipsis. La ira del Cordero, que acá la estamos viendo, la ira del dragón, que es Satanás, y la ira de las naciones. ¿Y de cuál estamos libres nosotros, como santos? De la ira del Cordero, porque Jesús no está ensañado con nosotros. Claro, lo guarda. Dios, Él nos va a guardar, no nos va a quitar. La palabra nunca dice que nos va a quitar, dice nos va a guardar. Y eso se confunde mucho con que nos van a quitar, no es así. Pasaremos por la tribulación, pero el Señor nos va a guardar. Nos va a guardar. Amén. No que lo va a quitar para que no pasemos. Claro, vamos a pasar y vamos a ver todo lo que va a pasar. Y quizás nos va a tocar alguna pestilencia, nos va a tocar hambruna, nos va a tocar todo eso, pero el Señor nos va a estar guardando para que no caigamos. Amén. Pero de la ira, y la gracia para que perseveremos. ¿Sí? Amén. Y de la ira del Cordero es la que estamos salvos. Pero no de la ira del dragón, que es Satanás, porque Satanás desde el principio de la fundación está ensañado con los creyentes, desde que cayó del cielo como rayo, se ensañó en gran manera contra los creyentes. De esa ira no vamos a estar exentos. Y de la ira de las naciones tampoco, porque nosotros vamos a ser habitantes sobre la tierra. Y la ira de la nación, ¿qué significa? Nación contra nación. Y en la Biblia dice que va a haber guerra, naciones contra naciones, reino contra reino. De esa ira tampoco vamos a estar libres nosotros. El Señor nos va a guardar de todo. Pero no vamos a estar libres de esa ira. No, vamos a estar ahí, metidos ahí. Amén, sí, amén. Con la promesa de que Él lo va a guardar de que podamos resistir. Claro, amén. Y bueno, hay que leerlo, ¿no? Porque yo lo vuelvo a repetir, ¿no? El 80% de la iglesia están enseñadas y adoctrinadas que no van a pasar por tribulación. Y no es así. Claro, y le están haciendo ilusionar una falsa expectativa que después cuando acontezca la tribulación en medio de ello, van a muchos sentirse desilusionados. Amén. Así como pasó con el tema de la pandemia, que vino la pandemia, y ¿qué pasó con los cristianos que congregaban antes de la pandemia? Dice que el 60% de los congregantes se apartaron, no volvieron más. Amén. Porque se pensaba que a ellos no le iba a pasar. Amén. Y no, al contrario, Dios permitió la pandemia para que seamos probados en la fe. Amén. Por eso muchos se pusieron un montón de vacunas. Y eso, otros, para la gloria de Dios, ninguna. Porque le creyeron más al Salmo 91 que al noticiero. Amén. Le creyeron más a la palabra de Dios, a la cobertura de Dios, como dice su palabra, que Él produce la llave y Él la cura. Amén. Que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y bueno, nos quedaría la apertura del último sello y después quedarían las trompetas, que va a ser para otro momento. Y bueno, y así como decía el hermano, ¿no? Que es siempre para hacer que sea probada nuestra fe. Amén, amén. Porque como el oro. Hasta el último día que pasemos en la tierra, que va a ser la 7ª trompeta, ¿no? Sí. Ahí dice que la iglesia va a ser arrebatada de la tierra. Y también está como evidencia, que lo vamos a ver después en otros capítulos más adelante, los 2 testigos. Los 2 testigos van a estar muertos y van a ser arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y con la iglesia. Todo eso va a ocurrir en la 7ª trompeta, ¿no? La 7ª trompeta. Nosotros recién va a haber varias manifestaciones al sonar de la última trompeta, digamos. Amén. ¿Y qué Mucho pasa? acontecimiento. Nunca se habla, en toda la Biblia nunca se habla de 3 venidas del Señor. Se habla de primera y segunda venida. La primera ya ocurrió, la segunda estamos esperando. Sí. Entonces, el rato de la iglesia y la venida del Señor vienen juntas. Ajá. Entonces, nosotros vamos a ser arrebatados, transformados, vamos a estar con el Señor, y el Señor cuando pasen las 7 copas de la ira, baja con toda su iglesia y establece la nueva Jerusalén. Ajá. Y no va a ocurrir mucho tiempo de una cosa a otra. Ahí estaríamos en el milenio. Claro, y después cuando baja la nueva Jerusalén sobre la tierra, arranca el milenio. El milenio. Que va a ser Satanás atado
por 1000 años y bueno, y todo eso lo vamos viviendo después porque son 22 capítulos, recién vamos por el octavo. Y está, bendito sea Dios. Y bueno, nos queda la apertura del último sello y después quedan las trompetas para otro momento, ¿no? Amén. Sí, porque bueno, también nosotros tenemos que descansar, también tenemos que ir a trabajar mañana también. Sí, amén. Tenemos Mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir llevando la palabra al Hospital Amén. Evita de Lanús Amén, para cumplir con su palabra. amén, Estuve enfermo y me visitaste. amén, Gracias, Señor, por este privilegio, ¿no? Que uno no lo dice para vanagloria, pero no, amén, lo dice porque uno ama la palabra, y si amamos la palabra tenemos que amar a nuestro prójimo. amén, amén, Y si amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. amén, Así que le damos gracias, Señor, por esta perseverancia en ese lugar y por las almas que también los acarician con su palabra. amén. Nosotros tal vez lo acariciamos con un alfajor, con un caramelo, con Una galletita, una galletita, un yogur, una palabra, una palabra, y ellos lo acarician también con su palabra. El Señor te trajo. amén, A ustedes los trajo Dios. Amén. Gracias por venir, gracias por esto, gracias Amén. por lo otro. y bueno, Como y siempre decimos, ¿no? Que muchas veces, en la mayoría de los casos, ¿no? Para no decir siempre, hemos salido más bendecidos del hospital que de la iglesia. amén, gloria a Dios, Porque se cumple la palabra. El Señor Jesucristo dijo que es mejor el dar que el recibir. amén, amén, Y todo es gracia por Dios. amén, No es que vamos nosotros porque somos mejor que fulano que mengano, no. Por la gracia de Dios en mí, o la gracia de Dios en nosotros, que nos lleva a esos decía, lugares, claro, decía Pablo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. amén, Es la gracia de Dios que nos lleva, los pone el querer como el hacer por su Amén. buena voluntad, y podemos amar lo que Dios ama, y podemos ser tocados y movidos a misericordia para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. amén, Como dice su palabra, sin amor, por más que conozcamos la Biblia, por más que enseñemos cualquier cosa, sin amor nada somos. nada somos, amén, Y si no somos nada, no somos salvos. amén, Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. amén. Podemos tener toda la ciencia, toda la fe, toda la palabra de todo, Claro, dones, talentos, sí, don sí. y talento, todo, pero si no Sí, tenemos hablar en amor, lengua. hablar en esas manifestaciones que Sí, hoy estamos descubriendo, ¿no? Que hay muchas manifestaciones que son manifestaciones de claro. lenguas Hay inventadas. hermanos que giran como licuadora. Y bueno, que Dios los bendiga, pero yo creo que la voluntad de Dios, girar menos y servir más. Amén, Ir a donde hay necesidad. amén. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Bueno, yo por gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos mueve, estoy acompañando acá al hermano que hace 20 años que estaba yendo al Hospital Evita sin faltar nunca, todos los sábados. 21, para el 21. 2005. Sin faltar nunca, y por más que llueve, truene, caigan rayos, el hermano va igual todos los sábados. No soy yo, la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Claro. Y yo siempre se lo resalto, se lo recalco a él porque no cualquiera resiste 21 años yendo al hospital a llevar una palabra, invertir un dinero, porque también es invertir un dinero, porque se lleva lo que los hermanos nos piden durante la semana cuando vamos para el sábado que viene, hermano, no puede traer tal cosa, y bueno, nosotros tratamos de cumplir con todo y hasta ahora lo venimos haciendo. Amén, amén. Y bueno, yo agradezco al Señor eso porque yo estoy experimentando eso y es verdad lo que dice el hermano. Muchas veces hemos salido gozosos, pero re contentos, re gozosos de dentro del hospital, terriblemente gozosos. Y eso es algo que te pone en el espíritu, ese gozo. Amén. Ese gozo no es terrenal, porque no se puede explicar ese gozo. Esa es la unción del Espíritu Santo, pone entusiasmo. Amén. Para que, volvemos a decir, ¿no? Para amar lo que Dios ama. Amén. Si Dios dice, estuve enfermo y no me visitaste, en el día del juicio te diré, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca Amén. te conocí. Amén. Pero cuando, Señor, no te visité, cuando no lo hiciste a alguno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Y eso Bendito sea el también, Señor. esto también habla de la justicia social, hermano. Claro. La justicia social es esto también lo que estamos haciendo. ¿Y sí? Por gracia y misericordia del Señor. Amén, Porque amén. no porque seamos nosotros. Claro. Porque alguien tiene que marcar el camino Amén. para los otros. Amén. Nosotros que estamos siguiendo el camino que lo marcó Pablo, Pedro, Amén. los siervos, los primeros diáconos que hubo en la iglesia. Amén.
los primeros mártires que murieron por el Evangelio. Amén. Y por eso siempre tiene que haber personas, ejemplo, para que el Evangelio persevere. Amén. Lastimosamente, la Biblia dice que solamente un remanente va a ser salvo. Amén. Un remanente. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría se quedaron en la comodidad de la iglesia, en el aleluya, en el gloria a Dios, y bueno, ya está. Yo ya me bauticé, ya Cristo murió por mí, salvo siempre salvo. Amén. Y no es tan así. La salvación no es por obra, pero la evidencia en la persona salva son las buenas obras. Amén. Y esas obras no son hechas en la carne, sino son hechas en el espíritu. Amén. Como dicen hermanos, si yo hubiese hecho en la carne, hubiese durado 2 días en el hospital. Amén. Pero como no fui yo, fue la gracia de Dios en mí, persevero hasta el día que el Señor venga. Así Amén. como perseveramos en un geriátrico, tuvimos 4 años llevando los alimentos y el pan de la palabra en un Amén. geriátrico, con mi primer nieto, que me acompañó muchos años, mi primer nieto, Mauro, y bueno, y después, bueno, por una cosa o por otra se cerró el geriátrico, Amén. pero quedó todo anotado. Amén. Las obras de mi nieto están anotadas en el libro de la vida. Él, siendo Amén. chiquito, estaba trabajando para Dios, y eso es una honra para mí, Amén. haberle marcado el paso Amén. a mi familia, y todo para la gloria de Él, ¿no? Por eso Dios, en ese sentir que pone en nosotros, cumple una promesa preciosa en la cual dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Para tener esa promesa tenemos que tener un trabajo Amén. y un banco espiritual, Amén. para poder cosechar lo que sembramos. Amén. Pues yo tuve 21, 22 años sentado en una iglesia y nunca entregué un tratadito a nadie. ¿Qué recompensa voy a tener? Amén. ¿Qué premio me va a dar Dios si me la pasé sentado en la silla, 21 años, 22? No, esa no es la voluntad de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. A veces la palabra es un poco fuerte, un poco picante, un poco salada, pero es el evangelio verdadero, es así. Amén. Jesucristo decía, muchas veces que le corregía a los discípulos, Señor, son duras tus palabras. Y bueno, dice, te ofende, decía Jesús. Amén. Si te ofende, ¿Qué decís con eso? agarrá el camino que vos quieras. No, Señor, aquí ni iremos, decía Amén. Pedro. Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Que Dios nos ayude, que nadie se crea superior a nadie, porque en realidad nadie es fuerte, siempre decimos esto, nadie es fuerte, nadie es maestro de nadie. Acá el único maestro es el Espíritu Santo. Amén. Acá el único bueno es el Señor Jesucristo. Amén. Acá el único ejemplo es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que morir día a día en nuestra carne, nuestra voluntad, nuestro Así orgullo, es. nuestra vanagloria. Como yo le compartía al pastor hará 15 días, una palabra preciosa me dijo el pastor, en la cual yo le dije: el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Eso está en el libro de Gálatas. Y lógicamente que al que es orgulloso no le va a gustar eso. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no soy nada? Si yo tengo la credencial de eso, yo soy esto, lo otro. La palabra de Dios, para todo, y para la iglesia en especial, dice: el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Porque cae en la maldición en la cual dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. ¿Vos te crees algo? Y dice que la palabra de Dios dice que el sacerdote está rodeado de debilidades. Amén. No hay nadie que no esté rodeado de debilidades. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se perfeccionan nuestras debilidades. Amén. Por eso dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros más débiles somos, es cuando viene la gracia de Dios a nuestras vidas. Amén. Por eso no hay nada más hermoso para un cristiano que humillarse día a día. Amén. Si es posible, poner la frente en el suelo y decirnos: Señor, soy polvo, no soy nada, Señor. Amén. Sin ti no soy nada, menos que la nada. Amén. Y la gracia de Dios viene, desciende, y Dios los enseña a ser manso y humilde de corazón. Amén. Y que vivamos solamente para su gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle la apertura del último sello acá, Sí, del séptimo sello, que es nada más que la preparación para los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas, ¿no? ajá. Y dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio tremendo.
se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ya vemos que están siempre los ángeles, ¿no? Santo, 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 santo es el Señor, santo, que están los ángeles siempre alabando al Señor, ¿no? amén. En el cielo. Y dice que cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Tremendo, hermano. Amén. De todo se hizo todo un gran silencio. Por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que están delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. Y eso es todo la apertura del sexto sello, ¿no? Tremendo, ¿no? Claro. Esto que se hizo silencio en el cielo como por media hora, dice. Tremendo, ¿no? Lo que debe ser eso, ¿no? Porque el silencio en el cielo lo que debe ser, ¿no? Como por media hora que nadie dice nada, nadie alaba a Dios, ¿no? Tremendo, claro, ¿no? todo Silencio atemorizado, tal vez. Silencio sepulcral. Tremendo, hermano. Tremendo. Y dice que este último ángel que agarró el incenciario de oro, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Santo Dios. ¿Y qué es esto? Fuego que lanzó a la tierra. Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego. Amén. Que caía del cielo. Sí, sí, sí. Esto es así, este último sello. Va a ser semejante al juicio de Sodoma y Gomorra. Amén. Pero en el mundo entero. En el mundo, sí. Tremendo, hermano. Y eso es lo que le da la apertura a los las 7 trompetas, a los 7 ángeles que están por sonar las trompetas. Así que bueno, y nos quedaría bueno este capítulo de las trompetas, que está dentro del capítulo 8, del versículo 6 en adelante, que son las trompetas, ¿no? Que son 7 juicios más tremendos que los 7 sellos. Claro, sí, sí. Y después quedan 7 juicios más para toda la tierra, que son más tremendos todavía. Más fuerte que esto. Que son las 7 copas de la ira. Que son los 21 juicios para los tiempos postreros, ¿no? Que vienen sobre la tierra. Amén. Claro, como decía el Señor, ¿no? Cuando hablaba de todas estas cosas, que cuando vean estas señales, no es el fin, esto es principio de dolor. Es principio de dolor, así dijo el Señor. Santo Dios. Se lo dijo en aquel Mateo 24, cuando bajaron del templo hacia el monte de los olivos. Sí, sí. Y ahí en el monte de los olivos le preguntaron los discípulos cuándo iban a hacer esas cosas y qué señal habría. Y ahí fue cuando le dijo todo eso. Sí, sí, sí. Que iban a ser pasados por tribulación, también se lo dijo ahí en Mateo 24. Amén. Y dice, porque habrá gran tribulación, le dijo. Sí, sí. En la cual no lo hubo nunca en la tierra. Así que bueno, nos quedaría después ya del capítulo 8, versículo 6 en adelante, que son las trompetas. Para el próximo encuentro. El próximo viernes, tal vez, sí. Para el próximo viernes, sí. Amén. Así que bueno, bendiciones para todos los que estén conectados. Y bueno, ya arrancamos un nuevo día. Arrancamos un nuevo día. Y hablando del nuevo día, ya que estamos con el tema de las profecías. En Jerusalén, en Israel, el nuevo día no se cuenta como se lo contamos nosotros acá. Que arranca de las 12 de la noche en adelante, ya se cuenta como un día nuevo. Claro, así En Israel no, dicen que en Israel el nuevo día comienza cuando una mujer no puede, con la luz natural no puede neblar una aguja. O sea, ya al atardecer, como sería como 8 de la tarde, 8 de la noche, por ahí, sí. Que ya no se ve nada con la luz natural. Sí. Ahí empieza el nuevo día. Bendito para sumarle, ¿no? Claro, como habla el Génesis, de tarde en tarde, cada día, ¿no? De así se cuenta el nuevo, así que comienza el nuevo día, en Israel. Amén. Y sigue siendo así, ¿sí? ¿No? Así sí. que
igual que y bueno, los días también. El único día en Israel que tiene nombre es el sábado. Después está día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. Shabbat, el día del Señor. El único día que tiene nombre es Shabbat. Amén. Así que bueno, era para un comentario nada más, ¿no? Para que se tengan en cuenta. Para sumar a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que bueno, Dios la bendiga y nos estamos viendo el próximo viernes. Amén. Acá con mi hermano Sergio. Buenas noches y bueno, que todo sea para edificación, ¿no? Amén. Como siempre decimos con mi hermano, y hemos aprendido esta palabra tan preciosa que Dios graba en nuestros corazones, que el único maestro es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El único bueno, el Amén. único poderoso y el único digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén y shalom. Shalom. ¿Cómo apretamos?